Bienvenidos al primer episodio de la conquista de América. Hoy en Historia Reflexiva, nos sumergiremos en el tema ampliamente debatido de la llegada de Cristóbal Colón a América, y su impacto duradero en las culturas indígenas y europeas. Nuestro viaje comienza en el siglo XV en Europa. El anhelo de nuevas rutas marítimas, y la promesa de vastas riquezas estimularon la era de la exploración. Esta búsqueda llevó al explorador italiano Cristóbal Colón a navegar hacia el oeste en busca de una ruta directa a Asia. El 12 de octubre de 1492, después de más de 2 meses de navegación, Colón tocó tierra en las actuales Bahamas. Aunque creía haber llegado a las afueras de Asia, en realidad había descubierto los vastos continentes de América. La llegada de Colón no fue solo una cuestión de descubrimiento geográfico, sino también de profunda importancia cultural e histórica. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia mundial, que cambiaría para siempre el curso de las sociedades europeas e indígenas americanas. Para las potencias europeas, el descubrimiento de América representó una oportunidad sin precedentes para la expansión territorial, la extracción de recursos y la conversión religiosa. Esta era de conquista y colonización a menudo se denomina era de la conquista, pero esta llamada era de la conquista fue también una época de encuentros e intercambios. Las sociedades europeas e indígenas americanas comenzaron a interactuar profundamente, lo que resultó en cambios transformadores en ambos lados. A medida que los europeos establecieron colonias e hicieron incursiones en las regiones del interior de América, trajeron cosas buenas y malas, nuevos cultivos, animales y tecnologías, pero también enfermedades, trabajo forzoso y una nueva religión. Esta mezcla de influencias comenzó a remodelar las sociedades y culturas indígenas americanas. Mientras tanto, América, un nuevo mundo rico y diverso, provocó múltiples transformaciones fundamentales en la historia europea. La afluencia de riqueza de América estimuló cambios económicos en Europa, allanando el camino para el ascenso del capitalismo y el inicio de la revolución industrial. En el ámbito de las ideas, el encuentro con las Américas desató una agitación intelectual sin precedentes en Europa. Este encuentro sacudió los cimientos del pensamiento y el sentido medieval del universo, iniciando un profundo debate que anunció el inicio de la ciencia y la filosofía modernas. Las consecuencias del descubrimiento de Colón todavía están profundamente entrelazadas en nuestras vidas hoy. Los intercambios que comenzaron hace más de 500 años no han cesado. La globalización, como proceso continuo, es a la vez una extensión y transformación de estos intercambios anteriores en múltiples dimensiones: económica, política, cultural y ambiental. Sin embargo, estas narrativas de intercambio y transformación también se convirtieron en narrativas de agravios, de opresiones de ambos lados. Todavía quedan heridas del pasado que hoy están siendo dolorosamente rascadas. Por lo tanto, se hace necesario, incluso 500 años después del evento, reexaminarlo y cuestionar sus significados y consecuencias. El impacto de la llegada de Colón a América fue un arma de doble filo tanto para las sociedades indígenas americanas como para las europeas. Desató un proceso complejo y a menudo polémico de intercambios culturales, ecológicos y sociales que continúa resonando en el mundo moderno. Las sociedades indígenas americanas, enfrentadas a desafíos sin precedentes, participaron en diversas respuestas: resistencia, acomodación y adaptación. Estas respuestas subrayan el papel histórico y la agencia de los pueblos indígenas en la configuración de sus destinos en medio de un paisaje cada vez más disputado. Las sociedades europeas, en medio de encuentros sin precedentes, sufrieron cambios transformadores en sus perspectivas y estilos de vida. Comenzaron a percibirse a sí mismos y al mundo de manera diferente. Este shock al encontrarse con el nuevo mundo no solo catalizó el cambio revolucionario sino que también dio forma al curso posterior de la historia europea. El legado de la llegada de Colón a América sigue siendo debatido desde múltiples perspectivas. Desde un periodo inicial de conquista y colonización, ahora es una era de reconciliación y diálogo, presagio de un orden mundial compartido e inclusivo. A medida que avanzamos hacia el futuro, queda claro que la interpretación y comprensión de este pasado complejo deben seguir evolucionando. Al hacerlo, seguiremos reafirmando nuestro compromiso con un mundo unido en su diversidad, y enriquecido por su historia y valores compartidos. Posteriormente, la colonización europea de América fue consecuencia de la llegada de Colón a América, y encontró una profunda remodelación de ambos continentes. Este hecho queda ejemplificado por los impactos sociales, políticos y económicos del poder europeo organizado en Estados Unidos. Con el tiempo y a medida que las estructuras coloniales comenzaron a solidificarse, surgieron nuevas formas de mezclar y cruzar culturas. Esta combinación de tradiciones y convenciones condujo al desarrollo de sociedades, idiomas y costumbres completamente nuevos, un testimonio de la heterogeneidad de la experiencia humana, y la capacidad de las poblaciones para adaptarse a circunstancias cambiantes. Además, el impacto de la colonización europea no se limitó a los intercambios culturales y sociales, también tuvo repercusiones de gran alcance en el medio ambiente. Se introdujeron nuevas plantas, animales y enfermedades en ambos continentes, lo que alteró drásticamente sus ecosistemas. Entre las plantas más importantes que figuran en esta lista se encuentran el maíz, la patata y el tabaco. En última instancia, cada uno de ellos se convirtió en fuentes de alimentos esenciales en Europa y en todo el mundo, y el tabaco, por supuesto, comenzó un hábito mundial que llevó a más de 1.000 millones de fumadores en el siglo XXI.
Además, a través de sistemas de trueque y corrupción, la dispersión de gérmenes, animales y plantas alteró casi por completo los estilos de vida habituales de las tribus nativas, lo que, en cierto sentido, hace que describirlos como territorios no afectados de América sea incorrecto. Los efectos de la colonización europea siguen desempeñando un papel importante en el mundo actual, tanto en un sentido positivo como negativo, provocando adversidad y progreso. Al observar más de cerca estos impactos, podemos evaluar una mejor idea de qué cambios pueden ocurrir en el futuro a medida que los cambios que se están realizando en el presente, y se han realizado en el pasado nos han demostrado que incluso los cambios más amplios y drásticos pueden ser un proceso para mejor. Sin duda, el impacto destructivo de la colonización europea obligó a muchas culturas indígenas de América a estar al borde de la extinción. Las consecuencias de estos impactos todavía se sienten hoy y, por lo tanto, el camino hacia la recuperación y reconstrucción de estas comunidades podría ser largo y extenuante. Sin embargo, una proporción significativa de culturas nativas ha logrado sobrevivir e incluso está experimentando un renacimiento cultural hasta cierto punto. A través de una notable resiliencia, y una dedicación continua a la preservación de su herencia y tradiciones, muchas comunidades indígenas en las Américas hoy han logrado revitalizar y perpetuar sus costumbres, idiomas y creencias tradicionales. En medio de todas estas complejas interacciones entre la llegada de Columbus, la colonización europea y las sociedades indígenas, una cosa está clara: siempre hay lecciones que podemos extraer de la historia para ayudar a comprender mejor nuestra condición actual, y planificar un futuro más armonioso e inclusivo. El viaje de Colón y el intrincado legado de la colonización europea en América, con toda su gloria y agonía, han moldeado fundamentalmente el curso de la historia humana, la historia de Europa y América, Occidente y el resto. Es una historia de la que podemos aprender mucho, siempre que estemos dispuestos a reconocer sus complejidades y afrontar sus desafíos. La resonancia universal de esta historia, de encuentros e intercambios, y de la contestación y negociación siempre duraderas en y entre culturas, es un sello distintivo de la historia humana. A lo largo de la historia, los pueblos y civilizaciones han enfrentado sus propios momentos de encuentros, y sus legados informan cómo continúan dando forma a nuestros mundos hoy. En última instancia, esta narrativa de encuentro es un recordatorio de que, como comunidad humana compartida, todos estamos interconectados, a menudo de maneras que tal vez no veamos o comprendamos de inmediato. Esta interconexión ilustra el poder y la importancia de la historia, el diálogo y la comprensión en la configuración de nuestro presente y futuro. El desarrollo del Nuevo Mundo no fue solo un impulso del Viejo Mundo, sino que también estimuló una atracción. La presencia de recursos vastos y sin explotar, una pequeña clase artesanal con apetito por la riqueza, y una gran clase campesina con un excedente de población. Europa era su propio agente de cambio, con la esperanza de capitalizar las fantásticas oportunidades que creían que América tenía para ofrecer. No eran solo bienes físicos los que cruzaban el Atlántico. Una corriente de ideas zarpó de Europa. Eran ideas políticas, ideas sobre derechos, sobre libertad y libertad. Eran ideas filosóficas y artísticas que se plasmaron en la dieta europea de la Ilustración. La colonización europea de América no fue un acontecimiento solitario, sino más bien la culminación de un proceso continuo de exploración y expansión. Esta visión general completa es solo el comienzo para comprender los impactos de este periodo en la configuración de la dinámica mundial moderna. A medida que se desarrolle la serie, continuaremos profundizando en aspectos específicos de esta narrativa multifacética, buscando tanto los impactos positivos como negativos, y los legados duraderos de esta era transformadora. No solo captaremos las consecuencias inmediatas, sino que también analizaremos, y debatiremos cómo esos acontecimientos han dado forma a nuestro mundo moderno.